bones i fresques, gent, un dia més, som aquí a TV Gràcia, el vostre canal del barri i, com no, també de Barcelona. Avui estem amb Barcelona ets tu. Sí, i és que Barcelona som nosaltres. Estarem escoltant el Daniel Oseler, pinta molt bé, té coses, crec, molt interessants que explicar-se i que compartir. Llavors, aquí estarem, escoltarem, i si tenim temps, perquè són homes molt ocupats, després li farem algunes preguntetes i que ens aclari algunes coses. Anem a disfrutar d'aquest dia i d'aquest gran partit. Som-hi! Doncs sí, aquí tenim un dels actes que estan fent per tota la ciutat. Barcelona ets tu. És una formació d'autònoms, funcionaris i jubilats en capacitat de gestió i que es proposa substituir el model d'administració actual i resoldre els problemes de la gent, cosa que la política actual no fa. Oseler promet tornar la il·lusió a la ciutat i plantejar eines eficaces per tractar la delinqüència, l'ocupació, la neteja, l'habitatge, la mobilitat, que són els grans eixos vertebrals del partit. Aquí veiem a la Carmen García i en breu escoltarem a Joaquín Fernández, cap de llista Horta Guinardó. Teníamos referente al campo del Barça, bueno, apareció y nos dimos un abrazo muy grande, porque hacía muchos años que no nos veíamos, y me dijo, oye, yo tengo un proyecto muy grande, y este proyecto lo tengo que llevar a cabo porque estoy muy cansado de que en mi barrio, que yo vivo en Gracia y lo adoro, encuentre la sociedad que hay, la droga, el vandalismo, no puede ser. Tenemos que luchar por nuestro barrio, tenemos que hacer cosas que sean importantes, tenemos que hacer algo para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, a mí me iluminó esa frase y pensé, digo, otra vez, en el Carmelo pasa igual, pero es doble. ¿Por qué? Porque aquí en el Carmelo tenemos la dificultad de que todos son pendientes, escaleras, cuestas, poco aparcamiento, hay muchas cosas con muchos problemas en la cual coincide la idea que él tenía con lo que aquí está pasando. ¿Y quién mejor que él para que el problema que tenemos en el Carmelo, pero no en el Carmelo, en todos los barrios de la ciudad, se están degenerando de una manera increíble, totalmente? Lo que necesitamos es apoyar para que ese proyecto que tiene tan importante y tan bonito se lleve a cabo, apoyado por todos nosotros. Y nosotros somos Barcelona eres tú. Os presento a nuestro candidato a Barcelona eres tú, Daniel Oseler. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí, no hace falta micro entonces. Mira, lo primero que tengo que decir es darle las gracias a Joaquín y a todo el equipo de Joaquín por hacer un acto tan espectacular como el que hay hoy aquí. Esta también es mi casa, ahora os lo explicaré, porque si bien yo me he criado en Gracia, pero es aquello del corazón partido, también me he criado en el Carmelo, en la calle Jaume Puigvert. He estado en los pisos verdes toda mi vida, he visto toda la transformación del barrio y sé perfectamente de qué va y las necesidades que tiene todo este espacio y su gente. Carmelo es un barrio completamente distinto al resto de la ciudad de Barcelona. Tiene una singularidad especial sobre los otros 73. Pero permitidme que os pida un aplauso para Joaquín, por favor. Tenen propostes molt bones, gestors sí, polítics no. Com diu el Daniel, Ada Colau haurà de demanar perdó per tot el mal que ha fet a la ciutat. Y creo que eso lo tenemos todos clarísimo. El espectáculo que estamos viendo nos avergüenza a todos. Datos, el 80% de los barceloneses no creen los políticos. No creen. Yo me acuerdo cuando era pequeño que en el barrio de Gracia, algunos se acordarán, iba un indigente con un carro, un casco, y era muy singular porque solo había uno. Y yo le hablaba a mi padre, oye papá, ayuda a este hombre, mira cómo está. Y yo me acuerdo de una conversación, iba con el coche, tenía un Citroën, un de esos que se levantaban por detrás, el C3, ¿no? Me acuerdo. Y le dije a mi padre,
Y mi padre dijo, no, si hablaba con él, dijo, mira, es que este hombre quiere estar donde está. No quiere ser ayudado. Y aquí hay un impacto. No quiere ser ayudado. Bueno, pero había uno. Hoy tenemos más de 10.000 indigentes en Barcelona. El 32% en el umbral de la pobreza. Escuchadme bien lo que os digo, son datos. Podéis abrir la página de Cáritas. 32% de nuestra gente en el umbral de la pobreza. Cuando tú impides que la gente pueda llegar a final de mes, tú ya no puedes seguir tensionando nada. Y aquí lo han tensionado todo. Aquí hubo un político absolutamente relevante que dijo que no se iba a ir a ninguna empresa. Si se han ido todas. Se han ido todas 5.000 empresas de Barcelona. 5.200 a día de hoy. Y aquí de Barcelona, no de Cataluña. Que eso ya son 7.000 y pico. Pero ¿cómo vamos a aguantar una sociedad sin empresas? Mira, yo no voy a permitir que mis hijos pequeños también me digan de mayor. Pero ¿quién fue? Com veieu, tothom, bueno, ha sigut un acte molt familiar, molt proper, i molta gent esperant, mobilitat, autònoms, treballadors, tramvia, motos, cotxes, rades, bueno, com dic, propostes molt interessants i que fan falta i urgent a la nostra ciutat. Una imposición, pero pura y dura. Porque esto es lo que es, una imposición ideológica. El tranvía, pues ya decidimos el tranvía, que no nos acordáis que decidimos que no, hace 10 años, que se han pasado por el forro la voluntad de la gente. Por el forro, las superillas de Poblenou, los vecinos, hicieron un referéndum. Y un referéndum, os puedo asegurar con garantías. Se lo pasaron por el forro, un referéndum, la opinión de los vecinos. Aquí te lo pongo. Y como esto, vía Valletana. Ellos han decidido que yo no puedo tener moto y usted un coche, que lo han decidido ellos. Y lo ponen en el plan de movilidad urbana. No quieres coches ni moto. ¿Tú quién eres para decirme a mí? ¿Pero qué ataque a la libertad es este? Creo que el 28 de mayo votéis una opción disruptiva, nueva, y que pondrá de nuevo a Barcelona en el eje de las grandes ciudades. Això ha estat tot un acte extraordinari. Vull dir, m'ha agradat moltíssim. Vull dir, el Daniel ho fa d'escàndol. I m'ha agradat molt, he compartit amb ell una estona. No hem pogut, perquè no hem tingut temps, una altra vegada, un altre candidat que ens escapa. No hem pogut acabar de fer les 4 preguntes que volíem fer-li, però ja he quedat amb ell que sí les farem, i no ha pogut ser avui, però sí les farem. Així que res, espero que hàgiu gaudit de tot aquest event. Ha estat fantàstic, molt familiar, moltes bones propostes, un ambient molt de barri, molt nostre, molt de Barcelona Ets Tu. Vull dir, m'ha agradat molt, la veritat. Felicitats a tota aquesta iniciativa, perquè crec que faran feina i ho veurem molt aviat. Gent, fins la propera, que vagi bé, una abraçada molt forta.